Ana Villalta es enfermera, asesora de buenas prácticas del Colegio de Enfermería de Málaga. Ya está aquí con nosotros en el estudio en Málaga al Día. Y volvemos a hablar de estos asuntos que nos ocupan y nos preocupan y que tienen que ver con la salud. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hola, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a abordar un tema interesante, porque ciertamente otra cosa no, pero las urgencias en verano, oye, es que parece sí. que aumentan, que atraen, que se llenan. Pasamos más tiempo También fuera. Hay un poquito más de accidentalidad, claro. Marina, claro. Por diversas cosas, ¿no? Entiendo que no solo por picaduras, caídas, roces, quemaduras, en fin, ahí habrá todo una casuística pues amplísima, sí, ¿no? Sí. Al final también pasamos mucho tiempo ya fuera de casa, también los niños también están siempre con más actividad, así que siempre ocurre que hay más accidentes. Pues vamos a hablar un poquito de, pues eso, de la consulta no demorable, como hablamos la semana pasada. La gente que acude de forma presencial a esos centros de salud en el que tienen una demanda clínica que no puede demorar, pero tampoco sin ser urgente como para una urgencia, pues están estas consultas de acogida que se llaman ahora en los centros de salud, en los que sin cita previa una enfermera te va a triar, te va a valorar, te va a explorar y mediante unos ciertos protocolos, pues va a intentar darte unos cuidados o unos tratamientos, y si necesitas algún tratamiento médico o cita médica o con otro profesional, dentista o enfermería, pues también te la va a dar. Actualmente hay unos 18 protocolos que más o menos recogen ahora lo que vamos a comentar, porque las patologías que más suelen ocurrir. Y he de decir que en torno a un 50%, 50,4% de total de las consultas fueron resueltas por enfermería. O sea que prácticamente la mitad de las demandas clínicas que surgen se pueden resolver sin necesidad de otra cita o incluso acudir luego al médico. Te iba a decir, ¿cuáles son las dolencias así más comunes con las que vamos a este tipo de consultas, diríamos, de atención rápida? Pues se ha recogido que actualmente las consultas más frecuentes han sido las molestias urinarias, los dolores en general que suelen ser mecánicos, es decir, que van a aumentar con el movimiento, que suelen ser sobre todo en la zona lumbar, zona cervical, los traumas leves, esas contusiones y esos golpes que no solemos dar. Y luego también de cara más específico a enfermería suele ocurrir las quemaduras, los cortes y las hipoglucemias también. Hipoglucemia y hipotensiones suelen también ser muy frecuentes. También las urticarias. Claro. Todo lo que es tema picaduras, reacciones alérgicas, alimenticias, también suele ser muy, muy frecuente. Entonces, pues por ejemplo, para el tema de las molestias urinarias, que suele ser muy muy común en las mujeres. ¿Por qué? Porque en esta fecha tendemos a tener más bikini, más zonas de humedad. Entonces se suele recomendar que cuando tienen ya síntomas de pues orino muchas veces en el día, siento escozor cuando orino, me sale sangre o algo de sangre, entonces suelen acudir para hacerse esa tira y confirmar que realmente tienen una infección. Los cuidados que siempre vamos a recomendar es pues utilizar siempre ropa íntima de algodón, a poder ser siempre ropa holgada, intentar consumir un poquito de más proteína en las comidas, y también se suele recomendar los arándanos, porque acidifica un poco, acidifica un poco la orina, y eso viene bastante bien. Luego, de cara a, por ejemplo, los traumas leves que hemos comentado, cuando hay una contusión en la que no hay una pérdida de conocimiento, porque eso ya sería una urgencia, o hay una posible fractura, simplemente me he golpeado y me duele, se suele recomendar aplicar frío local, sobre todo las primeras 24 horas, en la zona máximo 20 minutos, y descansar unos 3-4 minutos y volverlo a aplicar. Cuando ese dolor es más continuo, de cara a 3-4 días, entonces ya se aplica también calor. Y se intenta alternar esa fase frío-calor. Pero no se suele recomendar nunca un reposo absoluto ni en cama. Se intenta recomendar que se mantenga uno activo. Claro.
pero con ese reposo relativo y esa aplicación de calor o de antiinflamatorio en el caso de que la zona esté inflamada. Cuando ya sí que hay una posible fractura o el dolor con lo que yo me estoy tomando ibuprofeno, paracetamol, estoy tomándome esa analgesia y no mejoro, entonces ya acudo a urgencias porque habría que valorar qué otro posible causa hay ahí. Otra cosa común también, que de las que suele ocurrir, el tema de, por ejemplo, los orzuelos. Sí. Que es lo más parecido a, digamos, una espinilla, pero que pasa en la zona del ojo. Suele ser en la zona del párpado, o inferior o superior, muy cerquita de las pestañas, porque suele ser que se ha obstruido una zona del folículo donde hay de las pestañas y entonces pues ocurre esa como forma de espinilla. Pues para esto, por ejemplo, no hace falta ninguna medicación, a no ser que lleves más de una semana en la que no mejora, entonces ya debes de acudir porque se te intenta recomendar una pomada que se suele aplicar de dentro hacia afuera antibacteriana para intentar mejorar, pero si no, simplemente con tener mucha higiene de manos, hacerse suero lavado con suero fisiológico en ese ojo, a poder utilizar una gasa o una toalla específicamente para ese ojo y luego, muy importante, paños de agua tibia y te lo colocas encima del párpado. Eso va a ayudar que al estar tibio abre un poco el folículo y entonces intenta como que drenar. Ya. Y mejora además esos síntomas. Incluso si tienes picor, también te puedes tomar un antihistamínico para aliviar. Otra de las cosas muy frecuentes a nivel vocal suelen ser las aftas, que se le llaman las vejigas, esas placas blanquecinas que suelen ocurrir, o los herpes labiales, que son como esas manchas que pican como y duelen mucho. Así también, ¿no? Que duele muchísimo. Generar, claro. Exactamente. Para ambas cosas, que también ocurre mucho ahora, ¿por qué? Porque suelen ser en periodos de estrés, además consumimos a lo mejor botellas de muchos sitios diferentes, aunque el tema vejigas no es contagioso, que se suele pensar que sí, pues, pero no es contagioso. Las aftas orales no es contagiosa. Eso tiene más que ver con el sistema inmune propio. Y eso en situaciones de estrés, hormonales, cambios hormonales, o el sol, cuando hay una insolación, suele ocurrir. Esas cosas pues se recomiendan enjuagues de clorexidina, el antiséptico transparente que utilizamos ahora mucho, se suele utilizar eso, y luego tomar ibuprofeno, paracetamol. Hay también unos parches transparentes que podemos cubrirnos, que no cubre la Seguridad Social, pero sí que podemos comprar en la farmacia. Y luego también se puede utilizar, cuando hay costras, pues alguna crema, a poder ser protección solar, pero si no alguna crema hidratante para ablandar esa costra y que luego no nos resulte tensa y nos podamos generar alguna herida. Vale, entiendo. Luego a temas, por ejemplo, urticarias. Sí. Hay muchas causas por urticaria. Ahora famosa picadura de medusa, por ejemplo. Vale, la más frecuente, voy a comentar un poco la más frecuente a nivel ahora de lo que es picadura de animales. No solo picadura de medusa, porque puede picadura de insectos, ahora mismo también que de pronto algo te empiece a... lo que tú dices, también alimenticio, que de pronto te dé como una especie de alergia. O sea, es que hay... Muchísimas. Hay muchos tipos de urticaria. Comentar, en el caso siempre de que haya una inflamación de la lengua, de la boca, empecemos a sentir ahogo, se me inflama la campanilla, eso es de urgencia. O sea, si no tienes, en 15 o 20 minutos no puedes estar en un centro de salud o en un hospital, tienes que llamar al 112. Esa es de los casos más graves que hay de urticaria. Ahora bien, me aparecen abones, ronchas en el cuerpo y me pica, entonces acudimos lo más pronto posible. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, para el tema de los animales, cuando hay abejas o avispas, que suele ocurrir ahora también mucho en verano, hay que retirar el aguijón si está dentro, pero hay que hacerlo sin pinzas, intentar sin presión y suavemente en la piel, pero nunca tirando directamente, ni retorciéndolo, ni apretándolo como si fuese una espinilla. Eso nunca. Entonces, ¿cómo se hace, Marina? O sea, pues tienes que intentar coger a lo mejor pues una aguja o algo así finito, pasarlo como totalmente horizontal en la piel, notar que ahí está y entonces generar un poquito de presión abajo para que se libere. Intentar extraerlo. O sea, que con pinzas no. No,
porque siempre tenemos el riesgo de que se parte y se quede parte de dentro, y entonces ya sí que no hay manera de retirarlo, que tampoco ocurre nada. Hay veces que hay personas que, claro, eso es el cuerpo lo engloba, y hay veces pues que te tiras una semana que te pincha mucho y te duele esa zona. A no ser que se infecte, el cuerpo al final intenta eso, englobarlo, y luego lo expulsará. O sea, no pasa nada. Por lo menos en el tema de los aguijones de abeja o avispa, en este caso no va a pasar nada. Frecuente. Pero que no se tienda a utilizar unas pinzas justo con estas cosas, porque salen fácilmente. Si no, siempre vamos a recomendar sumergir la zona en agua tibia durante más o menos 15 minutos, porque al final ablandamos esa piel, y entonces vamos a facilitar que luego con poquita presión o con esas pinzas, entonces ya sí que salga, va a saltar. En el tema de las garrapatas no es tan habitual, pero sí que en las zonas de camping, que ahora suele haber más gente que veranea en campings, sí que ocurre con bastante frecuencia. Y aquí sí que hay que utilizar unas pinzas y hay que intentar traccionar la cabeza del animal, intentando tirar suavemente. Si en algún momento hay una parte que queda de la garrapata, hay que acudir también al centro de salud, porque la garrapata, el problema que tiene es ese, que es muy difícil conseguir que no se extraiga totalmente. Claro. ¿En cualquier caso sería recomendable? Sí. Sí. O sea, ante una garrapata sí, porque la garrapata además es que puede tener otras complicaciones. Transmite varias enfermedades, y luego también las personas que han estado en contacto con esas otras personas, hay veces que también tienen que tener cuidado. Eso sí es más comprometido. Sí. Bueno, pues mucho cuidado. ¿Se puede evitar picadura de garrapata? Complicado. No, lo que pasa es que te protejas con algo, claro, que de ropa, exactamente. Evitar colchones, que por norma general colchones pues que tienen mucho tiempo, que no tienen esa higiene, no sé, es más esa zona zonas pues eso, de plantas a lo mejor un poquito secas, ¿no? Que es ahí donde... Sí, suele ser eso, zonas sobre todo de poca higiene, estancadas, con que pues eso, que hay acúmulo de muchas cosas, y entre ellos pues ahí pueden estar las garrapatas. Claro, y campo, o animales también, esos animales de campo que también a su vez, si estás en contacto con ellos, pues tienes ese riesgo. Vale. Eso no sé si nos hemos dejado alguno más. A ver, está la medusa. Arañas, bueno. La medusa, que es muy famoso. Que sobre todo una medusa que todavía... Sí, a ver, yo creo que ya la mayoría tenemos más claro, pero bueno, recordar que sobre todo las que suelen ser, las que pican, más bien pican. Se dicen que pican, pero realmente es que el roce que tenemos con los tentáculos produce esa sensación de urticaria brutal, pero no pican como tal. Suelen ser las medusas blancas transparentes, al contrario, las que suelen ser rosas, que tienen colores, esas suelen ser las que debemos de evitar el contacto con ellas. Y importante, no lavar con agua dulce, suero fisiológico o el mismo agua de mar. Se suele tener como esa primera idea de intentar lavar con el agua que tenemos de botella. Error, totalmente. Porque produce aún mayor picor, y entonces es bestial. No hace falta, por favor, el típico mito que se hizo por la tele con las series y esto de el pipí. O sea, no es necesario. Solamente con el mismo agua del mar o suero fisiológico es suficiente. Si quedan restos de tentáculo o lo tenemos pegado, intentar retirarlo, y también aquí sí con pinzas o con algún objeto para no picarnos luego a nosotros, intentar retirarlo. Vale. Eso es realmente importante. Y luego como cuidados, aplicar compresas con vinagre o con limón, más o menos unos 5 o 15 minutos en la zona, alivia también bastante. Esto también ocurre con las quemaduras. Claro. Con las quemaduras solares de primer grado, que no hay ampollas, también siempre las compresas con vinagre tibia también ayuda muchísimo. Bastante. ¿Por qué? Porque esto siempre alivia a nivel de urticaria. Cuando tenemos mucho picor, va muy, muy, muy bien. Bueno, pues siempre es importante saberlo, porque, oye, a veces es verdad que vemos personas en la playa que dices, madre mía, qué inconsciencia, porque es que eso ya a estas alturas de la película. Sí, la verdad es que hay que tener hay mucho muchas cuidado. Cosas que pueden ser evitables. Está claro que al final en las urgencias hay tantas cosas que pueden ser evitables, pero eso. Quemaduras leves también, importante, porque con esto hay muchos mitos con las quemaduras leves.
Vale, a ver, en principio... Que se dice que no agua porque no, agua sí, ¿no? ¿Agua a qué te refieres? De que un grifo, ¿no? O sea, que te caiga el agua, porque siempre se decía que te sale una ampolla. No. Claro, a ver, las quemaduras ocurren igual que con las urticarias. Pueden ser o bien por algún producto químico que me ha caído, o bien por algo solar. Sí, o con un electrodoméstico, exactamente, o sea, con una sartén o algo, ¿no? Exactamente, o sea, las quemaduras son generalizar mucho y depende del factor físico externo que lo ha generado, pero ahora mismo que lo más común es solar, suele ser o bien me he puesto rojo y eso me duele mucho, o bien ya las de segundo grado que hay ampollas. Se suele recomendar, como hemos dicho, agua tibia, o sea, duchas de agua tibia, aplicar crema hidratante, todo lo que podamos. Se suele recomendar oro con rosa mosqueta o con aloe vera, porque es verdad que la aloe vera va a dar esa sensación de frescor. Siempre lo más natural posible, la crema, y que tenga ese porcentaje de esa aloe vera o rosa mosqueta el mayor, porque eso es para si las solares. Es una crema hidratante y ya está. Y si te haces una quemadura así más, yo que sé, un dedo, una mano, que te cae un poco de algo, cubrir bien, intentar cubrirlo luego esa zona, bien, si hay una herida, o sea, ya está expuesta un poco la piel, entonces hay que taparla, bien con una gasita, siempre mojarla un poco, porque si tú inmediatamente te colocas una gasa seca sin más, luego cuando la vas a retirar, aparte de que te estás llevando lo poco que ha generado esa piel nueva, te va a doler y te va a molestar. O sea, no sirve. ¿Y en el momento es bueno ponerla debajo de agua o algo? Sí, vale. Porque al final te va a aliviar. Si es por un producto químico, lo vas a limpiar lo antes posible y vas a eliminarlo. Entonces sí que se recomienda. Y a nivel solar también siempre te va a aliviar. Ese intentar refrescarte. Agua fría, ¿no? Claro. No fría del todo. Se recomienda tibia o un poquito fresca, pero tampoco muy fría, porque también el cambio brusco de temperatura tampoco te va a venir bien luego de cara a luego evitar que puedas perder parte de la piel, como suele ocurrir. Y luego cuando ocurren esas ampollas, se suele recomendar no retirarlas si son menores a 6 milímetros, es decir, si son muy pequeñitas, que la vemos como muy tensa, no hace falta quitarla. Siempre aplicar cristalmina, no betadine. Yo no recomiendo betadine porque tiñe la piel. Entonces ahora que de normal tenemos mucha exposición a la mayor parte del cuerpo, nos arriesgamos a que quede mancha. Y la cristalmina, al ser transparente, no. Aparte de que dura más tiempo, en torno a 2 minutos en la piel. Entonces, echar cristalmina para desinfectar y limpiar siempre esas quemaduras o ese tipo de herida. Y en la ampolla igual, porque va a resecar. Que es muy grande o está en una zona de roce, entonces sí que pincharla con algo a poder ser totalmente limpio, estéril, y liberar ese líquido. Y entonces ya no hace falta retirarla entera a la piel, porque si no luego a veces la misma piel sirve para cicatrizar de primera hora. Que la quiero retirar, pues se retira y volvemos a cubrir con un poquito de algún. En cualquier caso, todo este tipo ya de cuidados se puede acudir hacer, para que nosotros, que la enfermería de atención primaria, la enfermería de urgencias, pues está ahí también todo para esto, efectivamente. Exactamente. Absolutamente. No sé si nos queda también alguna cosita más que indicar ante cualquier situación de accidentalidad. También lo que siempre decimos, bueno, pues se puede acudir a las urgencias, a la consulta no demorable y a los servicios que también pone el sistema sanitario a nuestra disposición. Y si ya vemos que la situación se complica más de lo que debiera, siempre que exista una teléfono de emergencia, que es el 112. Sí. Exactamente. Bueno, pues ahí dejamos también estas recomendaciones, Marina. Como decimos siempre, 112, y si no, Salud Responde. Sí, exactamente. Siempre Salud Responde va a ayudarnos a muchas cosas y en parte también nos puede ayudar a acceder a 112. O darnos una cita, nos va a dar consejos, estos consejos que ahora mismo estamos hablando, nos puede dar algún consejo o recomendándonos acudir a ese centro de salud que en ese momento esté de urgencias, darnos una cita concretamente, o si no, decirnos vamos a llamar al 112 o vamos a enviaros a una ambulancia. Bueno, Marina Villalta, enfermera de Buenas Prácticas del Colegio de Enfermería de Málaga, muchísimas gracias, que siempre es un placer. Un placer. Un abrazo, Marina, gracias. Feliz Hasta lunes. ahora, igualmente.